Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este lunes 11 de mayo del año 2020. Qué gran alegría, qué gran gozo compartir con ustedes día a día la palabra de Dios. Bendigo a Jesús, al Dios de la vida, por esta maravillosa oportunidad que nos permite de contemplar el nuevo amanecer, de contemplar el clarear de la vida. Por eso, mis queridos hermanos, que hoy nuestras acciones estén consagradas a Dios. Este inicio de semana puede estar consagrado a la Santísima Virgen María en este mes dedicado para ella. Por eso, queridos hermanos, este es su amigo, su hermano sacerdote, el Padre Maro. Desde ya les bendice y les invita a experimentar la vida del resucitado. Queridos hermanos, vamos a tomar la vida de Jesús para vivir conforme a su voluntad. Desde ya les invito pues a disponernos a vivir la palabra. Recuerden que la palabra es vida, la palabra es fuerza en medio de nuestras vicisitudes, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras alegrías y de nuestros gozos. El Señor también viene a hablarnos de una manera personal, de una manera precisa, con su palabra que nos anima en medio de este caminar. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios en familia. Como cristianos, como bautizados, pues vamos a invocar la presencia del Paráclito. Recordar de que ya pronto viviremos ese día de Pentecostés, la promesa dada por Jesucristo, que se va al Padre, pero nos enviará al Paráclito, al Espíritu Santo de Dios. Oremos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu amor, de tu luz, de tu misericordia. Infunde en nosotros el fuego de tu Espíritu, Señor. Envía a renovar, Espíritu Santo, nuestras fuerzas. Envía, Señor Jesús, tu Espíritu a bendecir, a ungir cada una de nuestras palabras. Espíritu de Dios, actúa y sopla en los enfermos, en los que sufren, en los que padecen, en los que hoy necesitan de ti, Espíritu Santo. Actúa en los enfermos, en los que tienen problemas, en los que padecen situaciones adversas. Señor Jesús, sana a los que tienen cáncer, a todos aquellos niños que no tienen un papá, una mamá, a todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran solos, tristes. Por eso hoy te los consagramos a ti, Espíritu Santo de Dios. Anima y fortalece a los jóvenes que no les encuentran sentido a su vida. Por eso, Espíritu Santo de Dios, en este día te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Queridos hijos, hoy la palabra de Dios, como siempre les suelo decir, es un banquete. La palabra de Dios tiene esa importancia de ser un banquete. Recordar de que muchas veces no participamos del banquete de la Eucaristía, pero sí participamos del banquete de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está fundada en el anuncio del Evangelio como servicio. Eso es lo que hoy tiene como centralidad la liturgia de la iglesia, lo que hoy nos presenta cada texto de la palabra de Dios. Hermanos, la primera lectura para que hagamos lección divina en nuestras casitas después de la predicación del Padre Maro, ustedes puedan hacer lección en su casita y podamos tener contacto con la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, del versículo 5 al 18. El salmo que nos presenta la liturgia está tomado del Salmo 113. ¡Qué maravillosa antífona! Dice el autor sagrado: que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. El texto del Evangelio está tomado del evangelista San Juan, el capítulo 14, del versículo 21 al 26. Queridos hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no?
Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Jesús el resucitado. Gloria al Emmanuel, al Dios con nosotros. Queridos hijos, hoy la palabra de Dios nos recuerda, y la palabra de Dios hoy nos está invitando a preparar el corazón para la venida del Espíritu Santo. Recordemos de que estamos en esta cincuentena pascual, 50 días para la venida del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Hoy la palabra de Dios es una experiencia, es un momento importante donde el Señor nos recuerda de que se va al Padre. Jesús se va al Padre, pero nos va a enviar al Paráclito. Recordar de que el Espíritu Santo es el que nos anima, recordar que el Espíritu Santo es el que nos regala sus dones, sus carismas, su fuerza a través de esa experiencia, de ese fuego abrasador. Hermanos, qué maravillosa hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el autor sagrado nos dice que en aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Es novedoso esta experiencia que hoy la iglesia nos presenta a través del texto sagrado. Cómo Pablo, después de haber visto, cómo Pablo o Saulo, después de haber experimentado una experiencia de ser un actor intelectual de la muerte de muchos, ahora Pablo es perseguido. Ahora Pablo y Bernabé es perseguido esencialmente por la intencionalidad de haber asumido la palabra de Dios. Esto es lo que cuesta, por eso los primeros mártires les costó la vida. En los primeros siglos de la iglesia no fue fácil. Después de que Jesús muere, los discípulos se encierran, los discípulos tienen miedo precisamente porque les pueden quitar la vida. Hermanos, el seguir a Jesús implica necesariamente una entrega. Jesús se entrega por nosotros, ahora vale la vida entregar nuestras vidas, nuestra existencia, vale la pena. Por eso es simplemente el hombre que decide entregar su corazón al Señor. Pablo y Bernabé ahora tienen la intención de maltratarlos, tienen la intención de apedrearlos, precisamente porque se han convertido en grandes evangelizadores, precisamente porque dejaron que la palabra de Dios tocara sus vidas. Dice el texto sagrado, una experiencia única, la cual vive el apóstol Pablo. Dice: había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y mirándolo fijamente advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado. Esto es importante, mis queridos hijos, en este lunes. Esto es importante lo que hoy la palabra de Dios nos dice. Fíjense, en una ciudad había un hombre tullido de sus pies, es decir, no podía caminar. Y la palabra de Dios dice que era tullido desde nacimiento. Y recordar de que es una parálisis. Y recordar de que esencialmente el Señor hoy nos está invitando a caminar en medio de nuestras vicisitudes. Pudiésemos nosotros decir: el mundo está tullido, el mundo está parapléjico, el mundo necesita caminar hacia Dios, porque el mundo va buscando cada día experiencias nuevas, experiencias distintas, y esencialmente queda el mundo vacío, o las personas quedan vacías.
porque van caminando hacia otras experiencias nuevas, distintas. Fíjense, los jóvenes que hoy caminan en estas nuevas culturas que destruyen la vida de nuestros jóvenes, lamentablemente. ¿Cuántos jóvenes caminan hacia esas culturas de los emos, de los ponquetos, de los punk, etcétera? ¿Y qué les trae? ¿Cuál es el resultado? Mis queridos hermanos, el resultado, jóvenes, el resultado es una mala experiencia. El resultado es que no se sienten reconocidos. El resultado es que lo han perdido todo en definitiva y pierden el sentido de la vida. Este hombre, dice la palabra, que escuchaba siempre las predicaciones de Pablo, escuchaba lo que Pablo hablaba, y eso es lo que hoy la palabra nos invita a escuchar, lo que siempre los testigos de Dios, siempre los ministros de Dios nos están hablando. Y mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. ¡Qué hermoso! De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Esto es importante, mis queridos hijos, que hoy nosotros le creamos a la palabra de Dios, creerle a Jesús, creerle a Dios, porque hermanos, para Dios no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Este hombre, fíjense, escuchaba a Pablo. Este hombre escuchaba la palabra de Dios. Este hombre sabía que lo que Pablo estaba diciendo eran palabras edificantes, eran palabras que convencían. Es por ello, queridos hijos, que el texto o la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para nosotros tienen que ser ese alimento espiritual. Escuchaba a Pablo y con una fe profunda este hombre en fe se levantó. Hoy tenemos nosotros que levantarnos en medio de nuestra parálisis. Y fíjense que hay un dato novedoso, que este hombre era tullido de nacimiento. Es decir, que llevaba una larga vida con ese problema, con esa enfermedad. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años llevamos nosotros con enfermedades espirituales, con enfermedades no físicas, sino con enfermedades del alma? Pero hermanos, hoy, escuchando la palabra de Dios, tú le puedas creer al Señor, tú puedas levantarte de esa dificultad, de esa enfermedad que te agobia, de esa depresión que hoy te está afectando. Hoy el Señor quiere levantarte, pero en fe tienes que tomar la decisión, en fe, mis queridos hermanos, que pueda usted caminar. Dice la palabra, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Y hoy el Señor nos está invitando a caminar, creerle a la palabra de Dios, creerle a Jesús, que tiene todo el poder para sanarnos de esa parálisis que nos afecta, de esa parálisis que hoy está haciendo grave daño, y el mundo necesita caminar, queridos hermanos. Por eso hoy el texto del Salmo, o el Salmo 113, nos dice que todos te alaben, solo a ti, Señor, aleluya. Que todos nosotros podamos alabar al Señor en medio de las circunstancias, de las adversidades. Y hoy la palabra, de una manera tan, pero tan bonita y tan poderosa, el texto del evangelista San Juan dice que en aquel tiempo Jesús dijo a su discípulo: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Hermanos, no es solamente decir yo cumplo los mandamientos, porque hay muchas personas que cumplen los mandamientos de Dios a cabalidad. Sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero ¿amamos al prójimo? Yo voy a misa, yo guardo los sacramentos, yo realmente santifico las fiestas, yo no tomo el nombre de Dios en vano, yo soy una persona muy buena. Sí, está bien, pero atentos, es muy distinto vivir los mandamientos que amar al hermano, porque yo puedo vivir, repito, a plenitud los mandamientos,
Yo puedo amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no tomo el nombre de Dios, hermano. Yo santifico la fiesta. Yo honro a mi papá, a mi mamá, etcétera, etcétera. Muy bien. Una persona perfección, una persona que vive plenamente su vida moral, su vida cristiana, bien. Pero cuando hay que hacer la caridad, eso como que no es conmigo. Hoy la palabra de Dios nos dice que el que cumple mis mandamientos, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas, el no Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Vuelve Jesús a hablarnos de esa morada. Por eso, hoy el Señor nos está recordando, sí, perfectamente cumplir los mandamientos de Dios. Es necesario el cumplimiento de los mandamientos de Dios, pero es necesario amar al hermano. Es necesario reconciliarme con mi hermano. Hermano, puede ser que una parálisis, puede ser que ese tullimiento que tenga sea el no pedir perdón, el no reconciliarme con mi hermano. Sea que ese tullimiento de los pies pueda ser que tenga reconcomio. Puede ser que sea una persona que tenga en mi mente planteado vengarme de. Cuidado, queridos hermanos, que hoy nosotros le podamos decir al Señor Jesús que queremos amarle a través del cumplimiento de los mandamientos. Por eso el que cumple los mandamientos me ama. Los mandamientos no tienen que ser esencialmente una carga donde cumplo a plenitud, donde me convierto en una persona leguleya, en una persona puritana, cuando me olvido que soy un pecador, cuando me olvido que soy una oveja perdida que el Señor ha encontrado. No tengo por qué señalar a nadie. Hermanos, hoy el Señor nos está hablando al corazón y hoy la palabra de Dios nos está invitando a esto, a vivir la experiencia del amor. Dios es amor y por ser amor nos invita y nos da la fuerza para recibir la fuerza de su Santo Espíritu. Hermanos, que preparemos el corazón en este día, que preparemos el corazón en esta semana, en este inicio de semana, lunes, inicio de nuestras actividades. Sabemos que estamos todavía en pleno confinamiento, pero el Señor nos invita a preparar el corazón, así como en Pentecostés, para que se derrame el Señor con la fuerza, con el fuego de su Santo Espíritu. Queridos hijos, sigo orando al Señor por cada uno de ustedes. Les sigo pidiendo de que se suscriban a nuestro canal de YouTube, de que compartan nuestros videos, de que dejen sus comentarios y que juntos podamos construir el reino de Dios. Desde acá, desde este atril digital, extiendo una bendición muy especial para los enfermos, para los que se encuentran deprimidos, para los que no le encuentran sentido a la vida. Recuerden que hoy el Señor puede hacer la obra en tu vida. Escúchale, tenga fe, plena fe que el Señor podrá levantarte, el Señor podrá hacer de ti una persona nueva para que proclames las maravillas del Señor. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen María les cuide y les cubra con su manto maternal. Dios está con ustedes. Fe, esperanza y caridad. Cuídense mucho. Dios te bendiga.